Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos. Junto a Miguel Zavala estaremos en la conducción del presente programa. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, César? Un gusto. Una semana bastante agitada con la crisis política en ciernes debido a estos entuertos en los que se ha visto involucrado el jefe del Estado peruano encargado como presidente del Congreso, José Gerí, que pondría quizás en riesgo y en peligro las perspectivas económicas e incluso los impulsos que ha dado este gobierno transitorio a reestructurar, por ejemplo, el caso de Petroperú y parte también del esquema de formalización, porque ha sido una semana en que se ha determinado la salida del señor Wilfredo Portilla de la Dirección de Formalización Minera. Así es, César. Bueno, ya de por sí el nombramiento era cuestionable, ¿no? Una persona con 2 reinfos ya cancelados, ¿no? Que pertenecía dentro de ese grupo de los 50.000 reinfos excluidos. Bueno, no sé bajo qué criterio el MINEM puede designar a una persona. El ministro Bravo dijo que ya habían caducado, por lo tanto, en el año 2019. Si ya habían caducado, no podía estar dentro de los 50.000 que habían sido excluidos, pero son puntos de vista. Pero vamos a tratar estas cosas, Miguel, con 2 invitados realmente importantes. Uno es Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Evidenza Instituto. Con él vamos a conversar acerca de si hay algún impacto de esta situación política dentro de las perspectivas de crecimiento económico. Así es, César. Y también tendremos la presencia del ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, con quien vamos a tratar el tema también de esta proyección que ha dado el MINEM sobre la cartera de proyectos mineros para este año, en más de $7.000 millones de dólares, y las movidas también que están haciéndose dentro del MINEM con estos cambios. Muy bien, 2 grandes invitados de lujo. Los dejamos previamente con el informe preparado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. El Banco Central de Reserva del Perú proyecta que la economía peruana crecería un 3% en 2026, lo que representa una ligera revisión al alza en línea con un mejor entorno internacional y un mayor dinamismo de gasto privado. Este crecimiento estaría sustentado principalmente en la demanda interna, que se expandiría alrededor del 3,5%, impulsada por el consumo y la inversión privada, la cual mostraría un mayor dinamismo con un crecimiento proyectado del 5% gracias a la continuidad de diversos proyectos, entre ellos los del sector minero. Una estimación similar maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, que proyecta un crecimiento promedio del 3,2% para el periodo 2026-2031. Sin embargo, estas cifras positivas no se reflejan en la situación de Petroperú, que enfrenta deudas superiores a los $5.000 millones de dólares y arrastra pérdidas estructurales desde 2022, agravadas por limitaciones operativas en la nueva refinería Talara y por gastos excesivos en beneficios al personal. No obstante, el Ministerio de Energía y Minas indicó, como parte del proceso de reestructuración de Petroperú, que los activos estratégicos de la petrolera permanecerán protegidos mediante fideicomisos, garantizando la titularidad estatal y descartando cualquier transferencia a manos privadas. Como siempre, muy interesante el informe elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. Como habíamos anunciado, tenemos el gusto ya de presentar en nuestros estudios al doctor Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas y director de Evidenza Instituto, para hablar sobre este enrarecido clima político que no se puede desprender, también de las proyecciones de crecimiento económico que antes del escándalo en el que se ha visto envuelto el presidente José Gerí han sido de alguna manera relativamente positivas. Luis, qué gusto saludarte, recibirte como siempre acá. ¿Qué tal, César? Encantado de estar acá con usted. Queremos, tú que has sido ministro de Estado, nos desarrolles una visión política, económica de este momento que estamos hablando. ¿Realmente habrá un impacto sobre las expectativas económicas del Perú? Algo que había proyecciones más o menos positivas, pese a que ya en noviembre hay un elemento de desaceleración que se ha detectado en el crecimiento del PBI, pero abona a enrarecer más el clima, los líos chinos en lo que se ha visto envuelto el presidente José Gerí. Mira, la verdad no creo que pase esto a mayores, porque si uno ve cuando cayó Dina Boluarte intempestivamente y fue reemplazada por Gerí, y uno ve el riesgo país, ve la bolsa, ve el tipo de cambio, y parecía que no pasaba nada, y de hecho el año pasado cerró muy positivamente. La última expectativa que el Banco Central ha publicado está todos los indicadores en terreno azul, una economía que crece a doble dígito, una inversión privada que crece a doble dígito. Entonces, como... La confianza, perdóname, de las encuestas que hace la Sociedad Nacional de Industria, correcto, donde se dice que van a adquirir bienes de capital, etc. Así es, eso no se condice, uno, con un año preelectoral, ya estamos a meses de la elección.
parece que ya se ha normalizado de que tenemos este proceso, se sigue apostando capital. Por tanto, yo tendería a pensar de que esto va a tener, si es que acaba un desenlace de una salida del presidente Gerí y un reemplazo que respete, digamos, las reglas constitucionales, no creo que pase a mucho. Yo creo que ya, lamentablemente, nuestro empresariado se ha acostumbrado y ha normalizado tener que vivir en una situación de incertidumbre constante y eso pareciera de que no lo afecta. Pero obviamente la imagen que damos hacia afuera es una distinta. Hacia afuera ven como un país absolutamente caótico, que no puede mantener pues, un presidente y que están todos envueltos en estas corruptelas. Entonces todo esto a la larga acaba degradando la institucionalidad del país y la figura tan importante de la oficina del presidente de la República. Pero para cerrar un poco el círculo de lo que te había preguntado, ¿y qué pasa con la iniciativa de reestructuración de Petroperú? Todas esas iniciativas que ha tomado el gobierno como para apuntalar en un corto periodo algunos aspectos importantes. Salvo, digamos, que se la reemplace por alguien que, digamos, en el Congreso, en un escenario hipotético en el plano de la especulación, que entre alguien de izquierda a manejar el Congreso y el Ejecutivo, cosa que yo veo poco probable. Ahí podría ser el único riesgo donde se ponga de lado los esfuerzos por introducir capital privado en Petroperú y sanear, ojalá, la empresa. Ese es el único escenario que yo veo, digamos, que eso vaya a ocurrir. Luis Miguel, continuando con el tema de Petroperú, bueno, ya todos sabemos de las medidas que ha tomado el gobierno, pero bueno, hay ahí algunas disputas, incluso hay opiniones encontradas en lo que se tendría que hacer con el futuro de Petroperú. Mucho entra a tallar también el tema del sindicato, que anuncia una huelga, el pago que se les debe a los proveedores, que son millones de soles. ¿Cómo ves tú el futuro de la empresa, ¿no? Si es que esa fuera tomada a manos de privados, si es que al final se podría salir de esta debacle que está teniendo la institución estatal? A ver, creo que nadie está postulando que toda la empresa pase a manos de privados, sino que ciertos activos y ciertos bloques patrimoniales vayan a manos privadas y se preserve el valor, digamos, de los activos que tiene aún Petroperú. Esto todavía no lo sabemos, creo que pronto Proinversión tiene que presentar la hoja de ruta. Sabemos que la refinería va a estar en un aparente único, digamos, bloque patrimonial, pero creo que esto, digamos, va a ayudar a que pueda nuevamente acceder, ojalá, a financiamiento en primer lugar, que es el propósito. Pero justamente yo leía en un diario el día digamos, recientemente, la evaluación que hace un banco de inversión respecto a que la necesidad de seguir contando con garantías públicas, cosa que se colisiona con el hecho de no darle más recursos a la empresa. Tiene compromisos muy fuertes que cumplir, no solamente con sus acreedores, sino, como bien has dicho, con una cadena que depende, cuyo único comprador es Petroperú. Una serie de empresas que han alertado deudas que se han venido acumulando, según la propia ministra de Economía, deudas que ya ascienden a 2.500 millones de soles, sumado a la deuda financiera que tiene la empresa. Entonces la situación es bien complicada. Yo creo que la señal ha sido bien recibida, pero tenemos que ver exactamente cuál es el plan, por qué tipo de activos se va a empezar y ojalá que avancen de tal manera de que haya continuidad y que el siguiente gobierno no vaya a revisar nuevamente y la empresa entre nuevamente en un limbo. Ha sido desde el anuncio del decreto de urgencia y su publicación, han pasado cosas, ¿no? Un conato de renuncia de la gerenta general, los sindicatos han manifestado su rechazo a esto, pero yo creo que acá el gobierno y los gobiernos tienen que mantenerse firmes por solucionar un problema que ya se ha salido de las manos y el tema laboral y el tema sindical es uno importante y obviamente no hay que subestimar la reacción de Piura. Piura es una región, digamos, donde Petroperú y la refinería son emblemáticos y probablemente haya mucha presión política. Entonces, en este mar, yendo a la pregunta anterior de César, en este mar de mucha incertidumbre y crisis, ojalá que el gobierno no decida retroceder o canjear su supervivencia a cambio de retraer lo que ha decidido, que es efectivamente agarrar el toro por las astas y de una vez
cambiar la estructura de gobierno de esta empresa y ojalá atraer capital privado. El tema no es que retroceda de repente Luis Miguel por propia voluntad, sino, como tú bien has señalado, la presión misma social, la explosión que puede generar en base a la crisis política, darle banderas a los sindicatos para meter este tema y detenerlo. Y recordando algo que efectivamente tú acabas de mencionar, es la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, la doctora Denise Miralles, la que está tomando el liderazgo. No es el ministro de Energía y Minas, en cuyo sector está adscrito en todo caso. Que de hecho él preside la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas. Es el ministro de Energía y Minas. No, ni tampoco la nueva titular, que es una distinguida profesional. Yo me he encargado de verificar mucho lo de su currículum y parece que está concentrada en la letra chica, más bien del decreto de urgencia. Reitero la perspectiva de que cómo políticamente podemos sostener el avance de la reestructuración. Bueno, creo que hay un consenso y yo he estado revisando los planes de gobierno de muchos de los candidatos que están postulando a la presidencia y a los grupos de candidatos al Senado, y creo que hay conciencia de que no se puede seguir alimentando una empresa insolvente ad infinitum, y esto le pasa, digamos, reduce el margen de maniobra fiscal para el siguiente gobierno en lo que vaya a querer hacer en el quinquenio. Entonces, creo que hay conciencia de que esto se tiene que hacer, y un gobierno inteligente que venga preferiría que el gobierno saliente de transición se coma todo el muerto, todo el pasivo y el costo político y que tome las decisiones duras y que le deje el camino allanado para ya ejecutar un plan. La cuestión es que algunos también cuestionan, y yo he hablado con un par de políticos que cuestionan que no hay la legitimidad como gobierno de transición de tomar decisiones trascendentales respecto a la empresa. Pero creo que yo sería más partícipe de que ojalá incluso aprobar una ley que blinde este esfuerzo, que le dé mayor, digamos, fortaleza legal y que efectivamente no haya retrocesos. Si hay retrocesos por presión política o se deja esto de lado, estaríamos multiplicando el problema y eso podría comprometer incluso la calificación crediticia del país eventualmente ante un problema que ya se han, digamos, identificado una luz al final del túnel y ojalá que los políticos pues no la bloqueen. Me parece que hay que respaldar al Ministerio de Economía plenamente en lo que está haciendo, porque es primera vez en mucho tiempo de que está tomando el toro por las astas, reitero, para encarar un problema de esta magnitud. Finalmente, Luis Miguel, una pregunta corta. Estas movidas que están habiendo dentro del Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, con el nombramiento de una persona, se podría decir, cuestionable en cuanto al tema de la dirección sobre el manejo de la dirección de formalización minera, bueno, ha sido destituido en estos días. ¿Cómo ves el tema de estos movimientos medio raros dentro del MINEN? A mí me preocupa que todo esto ocurre en medio de los problemas que enfrenta GERI, porque no solamente ha sido el señor cuestionado, ha sido también la cabeza del INPE, ambos personajes cuestionados que salen justamente ante la presión y es como una especie, yo estoy ahora portándome bien, no me saquen del poder. Yo creo que un mal precedente ha sido la distribución de ciertos sectores a grupos políticos. Evidentemente que ese es el caso de Energía y Minas, ya no solamente con GERI, esto venía con Castillo, y eso en un ministerio tan trascendental como Energía y Minas, pues le hace flaco favor al país que está justamente potenciando su cartera de inversiones y que tiene que encarar un problema que todavía está en stand-by, que es la formalización de la MAPE. Tenemos todavía un plazo al año entrante, digamos que ya está corriendo el nuevo plazo, y creo que si no se avanza va a haber nuevamente presión política y es una forma mala de que un nuevo gobierno empiece su gestión heredando, digamos, estos pasivos para los cuales no se está haciendo mucho y toda esta bulla, este ruido y este manoseo del Ministerio de Energía y Minas pues no ayuda. Luis Miguel, como siempre, muy grato tenerte en nuestros estudios. Vamos a continuar dialogando en las próximas semanas sobre este tema, más allá de no conocemos cómo va a resolverse la crisis política, pero como tú bien dices, hay fundamentos y aspectos que todavía nos queda por analizar. Muchas gracias por estar con nosotros. Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas, director de Evidencia Instituto, estuvo con nosotros. Una pausa y continuamos.
Regresa Expo Mina Perú, el evento minero más importante del 2026, que abrirá sus puertas del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Más de 1.380 stands, delegaciones internacionales y lo último en tecnología para la minería, con intenciones de compra que superan los 700 millones de dólares. En el marco de Expo Mina, liderado en esta edición por Roque Benavides, presidente ejecutivo del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, se desarrollará el 8º American Mining Summit, presidido por Carlos Castro, junto con ruedas de negocios y congresos internacionales en alianzas con CESCO y la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración. Atención proveedores, separe su stand y forme parte de la feria minera más importante del 2026. Invierta bien, invierta con los líderes. Mayor información en expominaperú.com. En el bloque internacional American Mining tenemos el gusto de presentar, como siempre, a José González, no desde Wall Street, Nueva York, sino acá presente en los estudios de Rumbo Minero. ¿Cómo está, José? Muy bien, César, encantado siempre. Háblanos de esta forma en que se han retomado las conversaciones y transacciones entre Glencore y Río Tinto para fusionarse y qué implicancia va a tener en el mercado minero. Ambas compañías habían empezado negociaciones para fusionarse hace un año, pero las abandonaron porque no había acuerdo en términos de la valoración, qué hacer con las distintas divisiones de las compañías y además quién iba a ser el CEO de la compañía fusionada. Sin embargo, el Financial Times revela que se han retomado las conversaciones y ambas compañías lo reconocen. Obviamente, la intención manifiesta de ambas compañías es un play nuevamente de cobre y es una reacción a la fusión ya consolidada de Anglo American y Teck Resources, que también fue sobre cobre, que dejaba BHP y Río Tinto, que son las compañías mineras más grandes del mundo, en qué tipo de acciones corporativas iban a tomar. Si ambas compañías se fusionasen, no han dicho que sea todavía, como se dice en inglés, un done deal, que la transacción se vaya a cerrar. Se crearía la compañía minera más grande del mundo con un valor de 260.000 millones de dólares. Quien lideraría la fusión es Río Tinto, que es la compañía más grande de las dos, que vale 162.000 millones de dólares. Cuando se anuncia la fusión, Glencore sube 8.8% y Río Tinto cae 2.4% en términos del valor de sus acciones, que es lo usual en estas operaciones. La compañía adquirida sube, la compañía que adquiere baja las acciones porque va a tener que pagar. La discusión que viene en función de si se consolida la fusión es qué hacer con los activos de Glencore que no tienen que ver con cobre. Glencore es la compañía de producción de carbón listada en bolsa más grande del mundo y no es necesariamente una unidad dentro del negocio que le interese a Río Tinto. La oferta de Río Tinto tiene que oficializarse el 5 de febrero, de acuerdo a las autoridades del Reino Unido, para que el proceso entre en la siguiente etapa. Subraya lo que hemos señalado en el pasado. Para hacer minería hoy día, particularmente en cobre, se necesitan masas críticas y grandes dimensiones. Se está creando una nueva mega compañía de minería enfocada en cobre. Buenas noticias una vez más para el Perú. José, se sigue hablando sobre el tema de Venezuela y quisiéramos ahora hablar sobre el tema del potencial minero que tiene este país. ¿Cómo ves el tema minero en este país, en Venezuela, a corto y mediano plazo? Las acciones del gobierno del presidente Trump, tanto lo que sucedió el 3 de enero como posterior, se ha enfocado mucho en el petróleo. Sin embargo, Venezuela tiene un potencial minero importante en lo que se refiere a cobre, níquel, plata y aluminio. Y hay mucha especulación de cuál sería el potencial minero de Venezuela en adelante. Sin embargo, la minería en Venezuela tiene serios problemas. La geología no es transparente, la infraestructura está deteriorada, las leyes no contribuyen, los procesos de arbitraje contra la República de Venezuela en los Estados Unidos que están llevando a la subasta de Citgo, del complejo refinador de Venezuela en los Estados Unidos, involucran la expropiación de una mina de oro. Y las minas, los proyectos que estaban en proceso están todos detenidos. No hay leyes, no hay infraestructura. Si en el Perú tenemos minería ilegal, en Venezuela la minería es delincuencial. Por lo tanto, el proceso minero venezolano, si bien es prometedor, va a tomar muchos años en ser desarrollado. José, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos las próximas semanas. José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero, a la cual usted puede acceder ahora de manera absolutamente gratuita a través del internet www.rumbominero.com.
con toda la información relativa a las entrevistas, los comentarios, conversaciones que tenemos aquí, con, por supuesto, la ilustrada opinión de José González, la encuentra esta revista y otros temas más. Si usted es proveedor, no se olvide de anunciar en la revista Rumbo Minero, que es el líder de este sector. Hacemos una pausa y regresamos. Lo anunciado, ya se encuentra en nuestros estudios el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, quien se desempeñará en 2 oportunidades como titular del Ministerio de Energía y Minas. Siempre es un gusto tenerlo, ingeniero Herrera Descalzi. Igualmente para mí visitarlos. Muchísimas gracias por la invitación. El contexto que es muy político esta semana, con una crisis a nivel presidencial, ha derivado también a una situación dentro del sector de energía y minas en la que el nuevo titular, el señor Bravo, el ingeniero Bravo, ha decidido destituir al quien era el director de formalización minera, Wilfredo Portilla Barrera. ¿Cómo toma usted esta decisión? Creo que no le quedaba otra alternativa, porque las acciones de los funcionarios públicos, de los ministros en este caso, no pueden ser aisladas respecto al contexto político, y el contexto político era muy difícil. Entonces se había producido la entrevista del primer ministro, ¿no? Y la entrevista del primer ministro dejó trasuntar de que él pues no había escogido ni recomendado a los ministros, no a todos los ministros, por lo menos no en el sector. Incluso que él admitía que, dada la situación política y dada que el poder estaba en los términos reales viniendo del Parlamento, entonces que él consideraba que no estaba mal que un congresista pudiera recomendar al ministro, ¿no es cierto? Mi lectura de los hechos es que el ministerio lo lotizaron para ordeñar la vaca en esos 6 meses. Políticamente, dice usted. Sí, políticamente, claro. Sí, pero los intereses son económicos, y son económicos de sacar provecho de las circunstancias. No hay ninguna visión de país en este asunto. Y dentro de estos términos pues se habían dado varios hechos. Ya para mí fue notorio que en la primera semana cambiaron todos los directorios. Cuando un gobierno llega, ¿no? Llega de improviso. 2 días antes no se sabía que iba a haber cambio de gobierno, y llega un nuevo gobierno, uno tiene que enterarse de cómo son las instituciones. Toma un tiempo constituir un equipo, convocar gente, conocerlos, enterarse cuál es la situación, y después que uno entera, va haciendo los ajustes, pero no de golpe. Entonces no me gustaba ese esquema, me parecía demasiado apresurado. El tema sobre Petroperú, por ejemplo, hubieron 2 posiciones diferentes. El MEF se lanzó sobre Petroperú, aparentemente no le consultó en ningún momento al MINEM. El MINEM en algún momento dio una respuesta que obligó a la gerenta general de Petroperú a decir, bueno, yo me voy. Todo este es el contexto que, envuelto al ministerio, deja una idea muy clara de improvisación, y dentro de ese contexto se pone a administrar al gato de despensero, ¿no? Se pone a un señor que ha tenido intereses en el Reinfo y que lo sigue teniendo, porque en algún momento los 50.000 que quedaron excluidos, hubo interés en que retornasen, ¿no? Entonces no lo puede poner a él a administrar ese tema. Y el otro tema, el INGEMET. El INGEMET es un tema muy técnico. Para estar en el INGEMET en la cabeza tiene que ser un profesional muy calificado, con una buena vertiente académica, si es posible mínimo una maestría, quizás un doctorado. Entonces, lo que sucede, mire, yo miro el Ministerio de Energía y Minas de bien atrás, ¿ya? Desde sus nacimientos. Siempre el Ministerio de Energía y Minas, hasta los primeros 15 años de este siglo, siempre tuvo una conducción técnica. Siempre hubo gente calificada, siempre hubo personal calificado. Hoy como que esos requisitos, hay que decirlo claro, desde que llegó el presidente Castillo, ya no existieron más. Ahí se ponía a cualquiera, gente de muy bajo nivel, para decirlo con todas sus letras, y eso es causa de los problemas que tiene el Perú. Este siglo, con el tema de la transición energética y la necesidad de nuevos minerales para esa transición energética,
al Perú lo califican doblemente, porque el Perú tiene los recursos renovables de energía que tendría que explotarlos y tiene los minerales. O sea, tiene para sacar por ambas y por mangas. Y sin embargo, el Perú no ha sacado provecho de eso. ¿Quiénes invierten en el Perú? Gente que viene, busca ocasionalmente, gente de los países vecinos. El Perú no saca provecho, no tiene reglas sobre el tema porque hace tiempo que el Ministerio de Energía y Minas está al garete, ¿no? Está, digamos, en piloto automático. Esto es consecuencia también de esa década, desde el 2016, donde se perdió la continuidad en el Poder Ejecutivo que pudiera hacer sus 5 años. Entonces, si tenemos 7, 8, 9 presidentes en 10 años, ¿cuántos ministros vamos a tener? 4 ministros por cada presidente. Entonces, son periodos cortísimos, no se permite construir una continuidad. Para actuar ahí hay que aprender. Aún el que sabe mucho llega y tiene que aprender. Entonces, hay un periodo para aprender y un periodo para producir. Y antes de que comience el segundo ya está interrumpido el primero. Esa es la situación, ese es el gran marco, ¿no? Ingeniero, tengo 2 preguntas. La primera, hace unos días el MINEN anunció que hay una cartera de 8 proyectos mineros para este año valorizados por más de 7.600 millones de dólares, que destacan los proyectos de reposición Colquijirca, ampliación Guarón, reposición San Rafael, Corani, Zafranal, entre otros proyectos. ¿Usted cree que están dadas las condiciones sociales, políticas y técnicas para que estos proyectos puedan salir? Porque de concretarse sería todo un rompimiento de récord, ¿no? Porque siempre hemos bordeado el tema de inversiones mineras entre 5.000 a 6.000 millones de dólares, y llegar a más de 7.000 sería pues todo un acontecimiento para la minería. Claro. Y la segunda pregunta es también sobre el tema de la ventanilla única digital, que ha vuelto nuevamente a hacer noticia, ya que también el viceministro ha anunciado el tema de la cooperación con el Banco Mundial, que ya en realidad se venía anunciando hace mucho tiempo, pero que se había dejado de lado pues por todo el tema de la formalización minera y otros problemas que afronta el sector. ¿Cómo ve esos 2 temas? Claro, el primer tema, ¿ya? En la misma relación que me acaba de decir, muchos son reposición, ampliación, renovación, es decir, son inversiones que ya están, que llegan a un punto en que necesariamente tienen que hacer la inversión pese a las circunstancias. No es que las circunstancias los están llevando a hacer la inversión, sino cuando se llega a un cierto punto, necesariamente uno ya está en el sitio, tiene que seguir avanzando, más las condiciones internacionales que son muy favorables, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Las condiciones de estabilidad política no las tenemos. El mensaje de poner orden en el sector no está porque se extiende el reinfo. Uno lo que percibe es un país donde las autoridades más parecen estar comprometidas con que el reinfo eternamente sea una situación transitoria que nunca llega a su fin y que protege la informalidad en la pequeña minería en lugar de lograr lo que debería ser la meta en la pequeña minería, ¿no? La pequeña minería pues sería una gran fuente de trabajo que puede ser en las condiciones económicas actuales formal, puede ser estable y puede ser rentable, ¿no? Y además contribuir pues, con el seguro social y con todas las contribuciones que salen de los que están trabajando formalmente, que esa debiera ser la meta. No, lo que quieren es informalidad y extender informalidad. Entonces, eso no ayuda a la inversión en la gran minería, porque hay un momento, hay 30% de esta informalidad que se da en concesiones que están dadas a la gran minería, ¿no? Entonces, ese aspecto. El aspecto social, yo creo que el país con el tiempo, lentamente, ha ido aprendiendo que somos un país minero y que decir que somos un país minero es decir que vivimos de la minería y que los ingresos que tenemos en nuestra vida, directa, indirectamente o 3 veces indirectamente, terminan siempre proveniendo de la minería. Entonces, bienestar de la minería significa bienestar de los peruanos, aunque no sean empleados directos de una empresa minera. Que a la minería le vaya mal significa que el país está pasando por momentos difíciles. Eso creo que se ha mejorado. Falta involucrar dentro del aspecto social, regularlo, para que no hayan cosas como las que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, esto es del campo de petróleo, pero gente de petróleo que estuvo desde los inicios en la explotación de la Amazonía me dijeron, claro, antes no había nativos. Los nativos vinieron después que estuvieron las explotaciones, ¿no?
Es correcto. Gracias al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ministro de Energía y Minas, por haber estado con nosotros. Vamos al segmento de Iván Arenas, Minería y Sociedad. En los últimos días hemos conocido que no se han renovado los presupuestos para lo que se llama la estrategia del Comando Unificado de Patás, en el distrito de Patás, para ser exacto. Acuérdense ustedes que hay un comando unificado hace meses allí, donde colaboran el Ministerio Público, otras instituciones del Estado, junto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Solamente eso ocurre en el distrito de Patás. Si no se renuevan estos presupuestos, es evidente que las bandas criminales volverán, es evidente que la minería ilegal volverá también, y también es evidente que la minería informal continuará conviviendo con la minería ilegal. De todas maneras, vamos a estar al tanto de lo que sucede allí. Sin embargo, hace falta una visión territorial del tema. Porque si bien se ha declarado en emergencia solamente el distrito de Patás, allí lo que existe en realidad es un corredor de economías ilegales. Está la minería ilegal, está el tráfico de armas y está el narcotráfico. Todo eso es el corredor de economías ilegales del Marañón. El río Marañón unifica todo eso, por tanto se tiene que hablar ya de un corredor de economías ilegales. Así como necesitamos presupuestos, también necesitamos cambiar el enfoque de corredor. Ya no es solamente el distrito de Patás, sino todo el corredor que aglutina a las zonas altas de las provincias de la Serranía Liberteña. Eso se llama el corredor económico, de tal manera que, así como el Estado asigna presupuestos, es necesario volver a un enfoque de corredores económicos, en este caso corredores económicos ilegales. Y en este caso es el corredor de las economías ilegales del río Marañón. De esto y otras cosas seguiremos conversando en las próximas semanas. No se olvide, Expomina Perú 2026 ya se viene, será desde el 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convención del Jockey Club, como siempre, el evento minero más importante del presente año. Busque toda la información relativa a Expomina para que usted pueda tener su stand, participar también de las conversaciones, de los encuentros, las rondas de negocios muy interesantes que se van a presentar. Ha sido muy importante nuestros dos también invitados, Miguel, tanto tú, tocayo Luis Miguel Castilla, como el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Sabemos que en medio de toda esta crisis política, por lo menos siempre el Perú, por sus fundamentos macroeconómicos, tendremos algo de luz al final del túnel. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días con esta inestabilidad política que continúa, que no nos deja, lamentablemente. Efectivamente. Soy César Campos, junto con Miguel Zavala, hemos estado en la conducción del presente programa. Como siempre, los esperamos la próxima semana, siempre por la señal de Willax Televisión.